Hola, soy la licenciada Paula Arbizu, formo parte de Jurídico Michoacán. ¿Conoces la diferencia entre pensión alimenticia, pensión compensatoria y pensión retroactiva? Síguenos, aquí te lo explicamos. ¿Qué pasa? La pensión compensatoria se da cuando existió un matrimonio o un concubinato y la mujer queda en desequilibrio económico, o bien el hombre. Donde la ley no distingue, nadie puede distinguir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La pensión compensatoria se va a basar en el desequilibrio que tiene la persona y va a tomar como referencia el hecho de los bienes o lo creado dentro del matrimonio o el concubinato, es decir, el patrimonio creado dentro de esa institución. Se puede pedir del 20 al 50%. Ahora bien, ¿en qué caso solicitamos la pensión compensatoria? Cuando la persona, hombre o mujer, no hagamos distinción, por favor, porque por ahí luego se llega al error de que no le asiste el derecho al hombre a la pensión compensatoria. Sí le asiste, si él se dedicó de manera preponderante al cuidado de los hijos y el hogar y él se queda en un desequilibrio económico, le asiste. Es lo mismo para la mujer, le asiste el derecho a la pensión compensatoria. Es muy distinta la pensión compensatoria a la pensión alimenticia. Ahora bien, la pensión alimenticia también surge derivada de un divorcio, de la terminación de un concubinato y para los hijos. ¿Qué pasa cuando se termina un matrimonio o un concubinato? Puede ser el caso que la situación económica para ambas personas sea igual, no esté desequilibrada, pero las circunstancias están cambiando, han variado, la persona no es económicamente independiente, la mujer se dedicó muchos años al cuidado de los hijos y el hogar y ahora ella no puede desempeñar una carrera profesional al igual que el hombre, no puede entrar al mercado laboral, no tiene un negocio para poder solventar sus gastos. Entonces, si está equilibrada económicamente con respecto al cónyuge contrario, nos va a aplicar una pensión alimenticia. Checamos. Desequilibrada económicamente al lado del cónyuge contrario, pensión compensatoria. Equilibrada económicamente con relación al cónyuge contrario, pensión alimenticia. Claro que se puedan solicitar, se solicitan las dos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que un concubinato termina de manera abrupta, la mujer no sabía, la persona creó un patrimonio, es decir, el excónyuge, o la excónyuge creó un patrimonio amplio del cual la parte contraria no estaba sabida y no tiene absolutamente nada de recursos, entonces no se aplica una pensión compensatoria. Una pensión alimenticia, ¿por qué? Porque la persona ya es grande y resulta ser que nunca se desempeñó profesionalmente y nunca tuvo una independencia económica. No se aplica. Vamos a solicitar un porcentaje sobre los bienes del excónyuge o la excónyuge, del 20 al 50%, más nuestra pensión alimenticia, que va a durar por los años que se mantuvo la relación, ya sea concubinato o bien un matrimonio. Ambos tienen derechos. Por ahí les había comentado en un video anterior que la concubina y la esposa o el concubino y el esposo son la misma figura, no podemos distinguir donde la ley no hace distinciones. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia para los hijos? Puntos muy interesantes. La pensión alimenticia solamente se va a cumplir cuando los hijos sean legalmente reconocidos por el cónyuge. Es decir, puede ser que no sea un hijo biológico, pero el cónyuge acogió al menor en el matrimonio que formó con la mamá del niño. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se solicita pensión? Sí se solicita pensión. ¿Existe desconocimiento de paternidad? No, pero es un tema que vamos a dejar para otro video, el desconocimiento de paternidad, porque por ahí está como la nebulosa de voy a hacer el desconocimiento. No hay desconocimiento de paternidad, pero lo tratamos en otro video. Tienen derecho los hijos, todos los hijos que lleven el apellido paterno
de la persona o del cónyuge que se le va a demandar la pensión alimenticia. Existe la pensión retroactiva. La pensión retroactiva nos habla de, tú lo reconociste hoy, pero resulta que no has pasado alimentos por 15 años. Entonces, yo te voy a demandar el pago de esos alimentos vencidos o caídos mediante una cuantificación. Podemos solicitar el descuento del salario del 20 al 30, 45 o hasta el 50%, dependiendo del número de hijos y dependiendo la situación en la que se encuentren los hijos. Resulta que el día de hoy yo tuve una hija con X persona, le dio el apellido, pero nunca se hizo cargo. Yo decido no iniciar ningún juicio, ningún procedimiento legal, hasta que mi hija tome la decisión de si iniciamos un juicio o un procedimiento legal. Mi hija al día de hoy tiene 17 años y me dice, deseo ser representada en un juicio para poder cobrar todas las pensiones que no me pagó. Perfecto. Aquí hay dos puntos muy importantes y la otra vez un colega nos pedía la opinión respecto de ¿qué pasa? El hijo que está incorporado al núcleo del papá o la mamá, se sobreentiende que ese progenitor está cumpliendo con la obligación de alimentos. ¿Ok? Entonces, inicio yo el juicio. Mi hijo tiene el derecho a solicitar la pensión retroactiva. En algunos estados, primero se fija la pensión líquida, la pensión que va en el momento, y en otros estados, y una vez sentenciada ese monto, se puede proceder a la retroactividad de los 15, 17 o 20 años que no se ha cubierto. En algunos estados, como es el caso de Michoacán y Guanajuato, por ejemplo, por dar un ejemplo, la pensión se lleva completa, es decir, pensión corriente y pensión retroactiva. ¿Qué pasa en estos casos? Es muy interesante verla. Cuando tengas una cantidad ya fijada, ejemplo de la Ciudad de México, de ahí te vas a su retroactividad, la cuantificación por los años. Pero en Guanajuato y en el estado de Guanajuato y en el estado de Michoacán, tú puedes solicitar, en el caso que el deudor no esté incorporado a una empresa y no tenga un salario fijo, puedes solicitar un salario mínimo o 2 salarios mínimos si la posibilidad del deudor es en ese tenor. Entonces ahí solicitamos se nos dicte sentencia sobre un salario mínimo o 2, y como vamos a hacer retroactividad completa, vamos a tabular en ese momento la retroactividad de 15 años atrás, 17 de salario mínimo vigente en la entidad en donde nos encontramos. ¿Ok? Entonces ya tenemos un cúmulo de retroactivos. Yo por ahí tengo un asunto en el que el progenitor no tuvo a bien cumplir sus obligaciones durante 15 años y la persona tabulamos en un salario mínimo, toda vez que él es muy solvente y puede dar esa aportación, aun cuando la persona es jubilada, pero sí nos puede aportar un salario, y el adeudo, pues ya se imaginarán, un poquito grande, fabuloso por los 15 años que no dio. Entonces, ahora sabemos la diferencia entre pensión alimenticia, pensión compensatoria y pensión retroactiva. Acércate Jurídico Michoacán. A veces no se reclaman los derechos de un hijo, pero en el momento en que decides reclamarlo, te doy la buena noticia de que los alimentos jamás caducan. Es decir, no tienen una prescripción. Entonces, los vas a poder reclamar hoy, mañana, dentro de 10, dentro de 15 años. Simple y sencillamente tienes que tener los elementos base para poder hacer la reclamación. Ojo, siempre debemos de tener ubicados a los deudores, porque por ahí luego hay juicios que se nos llegan a caer porque no tenemos la ubicación del deudor y se nos desesperan los clientes porque hay que notificarlos por edictos y es un poquito más complicado. Vamos a hablar del tema de los edictos también en otro video. ¿Qué son los edictos? ¿Para qué se utilizan? Pero
Procuremos siempre tener al deudor ubicado. Jurídico Michoacán se pone a tus órdenes para que hagas la reclamación de las pensiones, ya sea para tus hijos o para ti.